Bendito y alabado sea el Creador de los cielos y de la tierra, que por su bendita bondad y su misericordia, y por medio de su amor y por medio de nuestro Rey, hoy podemos decirle Padre y tener las puertas abiertas del tercer cielo para recibir toda clase de bendiciones espirituales a los que venimos a buscar con súplica, con rogativa, a los que nos humillamos, a los que tenemos hambre y sed de justicia y todos los días venimos a pedirle su favor inmerecido. Bendito hermano y bendita hermana, bienvenidos a las riquezas inescrutables de esta bendita palabra de vida que Dios nos permite día con día. Yo he orado para que Dios me permita ser un instrumento en esta hora, un portador de su bendita palabra, que no me permita hablar algo que no esté dentro de su bendita enseñanza, que sea para edificación, que sea para que dé un fruto de vida. Yo he venido ante Dios con mi conciencia tranquila delante de Él, para que pueda tener el privilegio de ser un instrumento. Y de igual manera también he pedido y he orado y he rogado para que todo suscriptor, seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, he pedido para que Dios los traiga de regreso y los humille y los castigue y no se pierdan, por los que Dios tenga predestinados el día de mañana, para que puedan entender este bendito camino y encuentren estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar cuál sea el medio, pero que sea santo, que sea puesto por Dios. Yo he orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana que es usted. Me pongo a los pies de Cristo Jesús y de Dios para continuar con la enseñanza número 52 del libro del Génesis, capítulo 25, versículo 9. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 25, versículo 9. Bien, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios en todo momento estuvo a favor de su pueblo. No había un intermediario como Jesús. En el Antiguo Testamento estaba Jesús, pero todavía no lo había mandado Dios. Estuvo simbólicamente como Melquisedec, como el ángel de Jehová, como la peña de Oreb, pero todavía no venía a traernos salvación y el primer pueblo tenía una comunión con Dios directamente. En el pacto venidero y en el primer pacto también ya vimos que muchas ocasiones Dios se comunicaba con ángeles. En este nuevo pacto, pues ahora sí que Dios nos alejó, pero ya no fue directamente como en el Antiguo Testamento para con nosotros hoy, sino que nos dio un esposo, nos dio a Cristo Jesús, para que todo aquel que quiera llegar al Padre y tener una comunión con el Padre, solamente es posible por medio de Cristo Jesús. Que hoy el que nos habla, hoy el que es la cabeza de la iglesia, hoy el que es el pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos viendo la muerte de Abraham, que simbólicamente tiene mucha representación. Bendito hermano y bendita hermana, hay dos enseñanzas aquí. Sabemos que nosotros somos eternos, no en el cuerpo humano, sino en el espíritu, lo que está dentro de nosotros. Esto regresa al polvo y algún día
como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Pero también la enseñanza aquí es que cuando Abraham muere y es sepultado, se acaba el primer pacto, Dios ya no se comunica directamente con nosotros, sino que deja a Cristo Jesús, que representa a Isaac en algunas citas bíblicas. Entonces, bueno, estamos viendo la muerte de Abraham en el versículo 9, dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, vino también Ismael al entierro de su hijo. Recuerde que Ismael representa los de la circuncisión, Isaac representan los de la libre. Ya he venido yo explicando eso, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, y sus hijos en la cueva de Mecpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mambré. Recordemos que cuando Sara murió, Abraham negoció con el rey de los filisteos, negoció una heredad para entregar a Sara. Recuerde que se la querían regalar y él no aceptó nada regalado. Ya vimos esas enseñanzas a los que van dando un seguimiento y vimos que en esa heredad había un valle donde empezaron a nacer árboles. Entonces, ahí en esa heredad sigue estando Dios, que es el campo. Claro que Dios está vivo, no muere. Simplemente recuerde que la palabra muerte significa separación. O sea, Dios en el primer pacto se separó y nos dio un mediador. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Entonces, ya vimos lo que significa la cueva, la heredad. Dice en el 10, heredad que compró Abraham de los hijos de Het, que ya lo vimos. Allí fue sepultado Abraham y junto con Sara su mujer. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, vimos la muerte de Sara, vimos lo que significa una sepultura el día de hoy, vimos que cuando una iglesia ya está grande, o alguien, un instrumento, un siervo, alcanza el Gólgota, alcanza la cruz, estamos sepultados juntamente con Cristo, estamos muertos al mundo, separados. Pero ¿quién es el que nos puede traer esta muerte? No es por obras, es Dios. Es Dios que dentro de nosotros estamos muertos, separados y sepultados a la mesa del diablo, a la mesa de Satanás. Por eso ahí es enterrado también Abraham, todo con simbolismos, acomodando lo espiritual, pero también tiene la enseñanza, hermano. Como dice en Hebreos capítulo 11, y habla de Abraham, que estos varones se fueron a la sepultura con el sello para el levantamiento cuando venga Cristo y tengan vida eterna por la obra que hicieron en la fidelidad a Dios. Entonces, tiene muchísima enseñanza esto, porque en Hebreo nos pone de ejemplo Dios a Abraham, a Sara, a Abel, a Noé y a muchos otros. Dice en el 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, punto y coma. Ahorita termino este versículo 11, pero meditemos. Fíjense bien, una vez muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac. Y así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios vino a quitar el primer pacto y se alejó y mandó a Jesús, lo mandó con toda clase de bendiciones. Ahorita vamos a ver cuál es una de las principales bendiciones que Cristo Jesús le dio al Padre y que Cristo Jesús también nos vino a ser coherederos juntamente con Él, y que también a los que guardamos el pacto, como Rebeca, tenemos esta bendición. Ahora, recuerde que Rebeca representa a la iglesia el día de hoy, que es la esposa y que es Cristo. Y que una vez que vino el nuevo pacto, Cristo Jesús vino y bajó y dijo de la siguiente manera: mi Padre
me ha hecho heredero de todo. Y yo les invito a ser coherederos juntamente conmigo. El que tiene todas las riquezas es Cristo, y a Cristo debemos de ir porque es el que tiene las riquezas. Podemos concordar también, bendito hermano y bendita hermana, con José, que lo vamos a ver más adelante. José el soñador. José el soñador, que también representa en algunas citas bíblicas a nuestro Señor Jesucristo, y el faraón de Egipto, que no fue el faraón maligno que representa en algunos versículos a Dios. Cuando José le descubre los secretos, faraón le da el anillo y le da todo poder sobre todo Egipto. Y en la sabiduría de José, él almacenó grano, él almacenó en tiempos de hambre todo lo que más adelante vamos a ver, que ya sabemos, porque las enseñanzas son para cristianos, para ungidos, para los que están en la verdad, para que puedan entender este lenguaje. Y él tenía todas las riquezas, toda la gente iba a José a pedir grano. Así también, bendito hermano y bendita hermana, esto simboliza las bendiciones que Dios le dio a Cristo, y fíjese bien la bendición. Vamos a ver cómo lo bendijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Aquí está la bendición más grande. Mire, con simbolismos, con sombras, con ejemplos. La gente que va a comprar o se va a sentar en algún lugar para vivir, lo primero que busca es agua. ¿Dónde hay agua? Sin agua, usted vea cómo están los desiertos. ¿Por qué cree que los humanos no han ido a levantar edificios ahí y ciudades? ¿Por qué cree? Pues porque no hay agua, no se puede vivir. Ahora, en las naciones que están hoy edificadas, como Estados Unidos, Europa, México, China, pues se fueron asentando y fueron construyéndose en lugares donde habían pozos de agua, donde podían vivir. Porque el ser humano, para poder vivir, todos los días necesita beber agua. Todos los días necesitamos limpiarnos, bañarnos. Todos los días necesitamos el agua para la limpieza de la casa, para el baño. O sea, el agua es un líquido vital para la vida. Por eso, Dios utiliza estos simbolismos del pozo. Ahora, antes de que viniera Cristo Jesús, la bendita palabra nos enseña que nosotros estábamos muertos. Estábamos sin agua, sin lluvia, estábamos en un desierto, estábamos asolados, simbólicamente. Satanás, dice la bendita palabra, que tuvo el imperio, que tuvo el gobierno sobre el ser humano. Ahora, vino Cristo Jesús, nos resucitó y dijo: yo soy el pan y el agua que ha descendido del cielo. Le vuelvo a repetir nuevamente una cita bíblica para poder concordar este versículo 11 de cómo bendijo Dios a Cristo Jesús, representando en el Antiguo Testamento una profecía con Isaac. Cristo Jesús, cuando estaba con la samaritana, que yo siempre le he tocado ese versículo bíblico, le pidió un vaso de agua, como enseñanza, claro. Y la samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí un vaso de agua, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo un vaso de agua, tú me pedirías a mí agua. Porque del agua que yo doy, el que la bebe nunca tendrá sed. Y esta agua que yo vengo a dar salta para vida eterna. Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es el agua? ¿Qué simboliza el agua? Recuerde, le voy a tocar otro versículo para poder entender, aunque ya se lo he dicho, pero nos toca esto, lo tengo que volver a enseñar. Bienaventurado el que tiene hambre
y sed de justicia. Ahí está la revelación, ahí está la contestación en ese versículo. Y sed de justicia, sed de justicia. Ahora, ¿qué es la sed de justicia? Que yo vengo a recibir un consejo y un mandamiento de mi Padre y así, en el acto, pongo diligencia y corro a hacer. Eso es la bebida. El practicar los mandamientos. Esa es verdadera comida y verdadera comida. Y si yo tengo sed, así como cuando estoy buscando un vaso de agua en el desierto, o después de que hago deporte, o después de que camine mucho y vengo y estoy buscando desesperadamente un vaso de agua, así, simbólicamente es el discípulo que viene a la palabra con hambre y sed de justicia y le dice a Dios por medio del representante: ya empecé a hacer esto, ya empecé, deme más, ¿qué más sigue? ¿Qué más hago para ponerlo en práctica? Entonces, el beber el agua es el practicar cada mandamiento que Dios me va dando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y el único que tiene esta riqueza, el único que tiene ese pozo, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no contrictemos y agrademos al Rey, porque Dios le dio al Rey, le dio a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, todo para nuestro sustento. Él es el pastor que nos sustenta. Él es el que nos lleva a lugares de delicados pastos y a arroyos de agua, simbólicamente. Entonces, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Entonces, así bendijo Dios a su Hijo Jesús con toda clase de riquezas. Y nuestro Rey, hay que rogarle, hay que pedirle, hay que suplicarle y hay que comprobarle, no de labios, sino con un corazón íntegro, para ser nosotros calificados por Cristo para poder recibir la bendición. Calificados, pasados para poder recibir. Entonces dice, fíjese bien, aquí está la bendición. ¿Y dónde habita Isaac? Aquí está la bendición. Habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Junto al pozo. La peña de Oreb. Y ahí es donde tenemos que habitar nosotros también, bendito hermano y bendita hermana, junto a Cristo Jesús. Donde hay agua. En el mundo es un desierto. En el mundo, de una vez se lo digo, por favor, en el mundo no hay agua. En el mundo hay muerte. En el mundo hay serpientes. En el mundo hay dromedarias salvajes. Hay cabras. Y todos esos simbolismos y animales que Dios nos pone en su bendita palabra. En el desierto se brama por agua. Entonces, así están todos los que se alejaron del pozo que nos trajo Cristo Jesús, porque hay un precio para estar en este pozo. Y el pozo está arriba, está en la montaña, no está allá abajo, en el mundo. Y solamente Cristo Jesús tiene este pozo. Bueno. Profecías cumplidas con muchísima enseñanza. Vamos al versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael. Recuerde, el hijo de Agar. Y vamos a contarlos porque así como Isaac tuvo 12 hijos, llamados los 12 patriarcas, o conocidos como los patriarcas, también tuvo 12 hijos Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara, que recuerde que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, dos enseñanzas. La egipcia. Recuerde que Egipto siempre va a representar la idolatría, los deseos de la carne, las ollas de carne. Recuerde. Ahora, acuérdense que aquí estamos hablando de dos pueblos, dos descendencias, que ya lo hemos visto. Los que son descendencia de Agar, de la esclava,
son los que están en el mundo, son los que son seres carnales, son los que tienen la marca en la carne y que dicen soy cristiano y que cargan una Biblia y que van los domingos, pero están en el mundo y son esclavos de Sara, porque que ya le dije lo que es ser esclavo. A mí, la descendencia el día de hoy de Agar, los que se dicen que son cristianos, que son del mundo, para mí han sido mis esclavos, porque Dios ha permitido que sean mi gimnasio para probarme, para tratarme de apartar, para tratarme de engañar, para tratarme de seducir. Entonces, son esclavos del diablo que vienen a darme un servicio a mí. Por eso dice la palabra que si mi enemigo tiene sed, le dé un vaso de agua. Porque si mi enemigo viene a arrepentirse, si mi enemigo viene a pedir agua, se la voy a dar. Y le voy a servir si se arrepiente. Pero bendito hermano y bendita hermana, siempre la descendencia que está profetizada por Dios para maldición, siempre ha sido para que Dios nos pruebe, para que vea Dios nuestra fidelidad, porque siempre debe de haber alguien en oposición para tratarme de seducir, para tratarme de engañar, y que Dios vea mi fidelidad, a ver si tengo fe, a ver si creo y a ver si lo amo por sobre todas las cosas. Entonces, ahí está, nada más que con la diferencia que los esclavos, la descendencia de Agar, los que no pueden salir del mundo, se van a ir para abajo. No tienen las riquezas, no heredó. Recuerde que ya vimos que fue apartado y no heredó las riquezas de Abraham. Aunque Dios le dijo, yo te voy a bendecir, pero no heredó de toda la herencia, la recibió Isaac, no Ismael. También hoy, la herencia que viene a tener Cristo Jesús, que es la espiritual, que es la cruz, que es el oro, que es la plata, que es su sabiduría, los otros no la tienen. Tienen otras riquezas que son de aquí abajo, que Dios se las permite. Bueno, entonces por eso dice, bendito hermano y bendita hermana de la esclava, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Y ya le dije, ¿por qué sierva de Sara? Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Sara representa la iglesia. Y los impíos son siervos, como vamos a ver más adelante con Esaú, con Jacob, que en todo momento buscan nuestras vidas y Dios permite como instrumentos para ver nuestra fidelidad. Dice en el versículo 13, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nabaiot, luego Sedar, luego Adbeel, luego Mibsam, luego Misma, luego Tuma, luego Masa, luego Hadar, Tema, Getur, Nafis y Cadema. Estos son los hijos de Ismael, versículo 16. Y estos, sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por familia. Príncipes son principales, porque siempre los que nacían primero eran los principales que recibían la herencia, ya sea la herencia espiritual o la herencia que Dios permite corruptible. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, los cristianos que piensan que son cristianos y que son hijos de Abraham, pero son de carne, son de abajo, también heredan riquezas, pero son corruptibles. También Dios les permite prosperidad, les permite riqueza, les permite trabajos, casas, sí, pero pasajeras y corruptibles.
Entonces también hay principales ahí, bendito hermano y bendita hermana, dice, y claro que esos hijos tuvieron otros, y ahí nacieron los dos pueblos, porque también vamos a ver el nacimiento de los 12 hijos de Isaac, que también fueron 12 príncipes, conocidos en la bendita palabra como los patriarcas, como los principales del Antiguo Testamento, porque de ahí vino todo el pueblo judío, todo el pueblo hebreo. Recuerde, yo le vuelvo a hacer remembranza para edificar lo que ya hemos visto y profundizar esta bendita palabra. Recuerde que cuando no había quien adorara a Dios, cuando había pecado, cuando nadie conocía a Dios, Dios escogió llamado un hombre Abraham, el cual Dios con juramento lo sacó de la vida que llevaba para instruirlo, y Abraham creyó y le dijo que él iba a ser el padre de una descendencia muy grande, como la arena del mar y como las estrellas, de la libre, de Sara, del primer pueblo, la arena del mar, recuerde, para que Dios sacara de los lomos de Abraham toda una simiente desde que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y Dios pudiera utilizar a toda esta descendencia prometida por Dios a Abraham, que es la que vamos a ver, para dejar Dios una base, una plataforma, para dejar una ley, para dejar conocimiento, para levantar profetas, para levantar un pueblo exclusivo en aquel entonces de todas las naciones que habitaban en el planeta Tierra, único, para que por este medio viniera nuestro Señor Jesucristo a regresarnos lo que perdió Adán y Eva. A yo siempre le voy a estar recordando desde los indicios de la bendita palabra el por qué Dios permitió todo esto. Bueno, entonces, acuérdense que Dios profetizó dos pueblos, uno de la serpiente y otro de la mujer. Acuérdense que la descendencia de la esclava, de Agar, Ismael, que fueron llamados los ismaelitas, siempre fueron opositores. Y el único que tenía el maná, el único que tenía la ley, el único que tenía el templo, el tabernáculo que mandó erigir Dios, fue la descendencia de Sara y de Abraham, no la de Ismael. Como hoy también, los únicos que tenemos la ley, los únicos que estamos en el templo que vino a levantar Cristo Jesús, que es el espiritual, los únicos que tenemos las riquezas verdaderas, somos los de la libre y no los de la esclava. Acuérdense que es libre y que es esclava bíblicamente, hablando en el Nuevo Testamento. Todo aquel que no pudo dejar los ídolos, los deseos de la carne, son esclavos, están cautivos por Satanás. No pudieron, por fe, romper las cadenas, pero los que creímos, los que tomamos la cruz, los que verdaderamente por fe nos separamos, somos libres de la mesa del diablo, somos libres de la obra infructuosa que no me permite hacer frutos dignos de arrepentimiento para ir a la vida eterna. Esa obra que no me permite atesorar con la obra de Dios para ir a la vida eterna algún día. Y hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, los que somos de la libre, no tenemos compromisos con el mundo. No le decimos a Dios un lunes o un martes que no puedo ir porque tengo que atender un negocio, porque tengo que atender al mundo, porque tengo que atender otra obra que no es. Los que somos libres es cuando Cristo Jesús me dice, yo vengo a contratar obreros que estén libres y que hayan roto compromisos con el mundo y los vengo a contratar de tiempo completo, estos. Entonces yo le digo a Dios, yo soy libre, Señor. ¿Seguro? Sí, Señor, yo soy libre. Heme aquí. Ahí está, más claro ni el agua.
Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga de lo que Dios me está permitiendo enseñar, yo nunca voy a dudar a atenderlo y a poder fortalecer mediante la presencia de Dios, su sabiduría para que la gloria sea de Dios, todo lo que las palabras que Dios me está permitiendo, fortalecerlas para que dé un fruto digno de la verdad y no seamos engañados como la mayoría de las iglesias el día de hoy. Bueno, entonces aquí está, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo de la Agar, la egipcia, sierva de Sara. Bueno, ya vimos. Estos pues son los hombres de Ismael nombrados en orden. Ya los vimos, los nombres de Ismael, los 12 príncipes. Y estos fueron, dice en el 17, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló. Ya también Dios me permitió ayer explicar lo que es exhalar. Y que todos vamos a tener un juicio. Exhalar es cuando se va el último aliento y ya no podemos jalar aire. Y en el último aliento es cuando nosotros entregamos el espíritu para un juicio. Exhaló el espíritu, fíjese bien lo que dice aquí, exhaló el espíritu, entregó el espíritu Ismael y murió. Porque la palabra muerte es cuando mi espíritu se separe de mi cuerpo y se me pare el corazón y se vaya a un juicio y regresa al polvo. Y fue unido a su pueblo, o del diablo o de Dios, o de Egipto o de Jerusalén. Y habitaron desde Jávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ahora, muy importante, ¿dónde habitaron? Dios llevó a Abraham a una tierra que le iba a dar de herencia, la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel, una tierra donde mana leche y miel. Ahora, ¿en dónde habitaron esto? Porque es muy importante fortalecer la enseñanza que Dios me está permitiendo como una sombra de lo que iba a venir. Habitaron del otro lado del Jordán. Acuérdense que el río Jordán o Jordán representa simbólicamente la frontera que divide la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel, de lo que era Egipto, Moab, los amonitas y todo ese desierto, y parte de Egipto. Y acuérdense también, bendito hermano y bendita hermana, que habitar en la tierra de Canaán, donde mana leche y miel el día de hoy, es estar en la obra de Dios, estar en el campo, estar a su servicio. Y los cristianos que hoy moran del otro lado, que no pasaron la frontera, son los que están en el mundo, son los que están abajo. Y ahí, ese pueblo, esa descendencia de esclavos, esa descendencia de Ismael, ahí vive. No está en la tierra de Canaán, ni nunca la heredó, porque para poder heredar las riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, hay un pacto. Bueno, bien, fíjese bien. Y habitaron desde Jávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto. Ahí está, enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos, Ismael. ¿Y qué es? Porque simbólicamente, ¿qué es morir en presencia de todos mis hermanos? Que de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo en presencia de todos estoy muerto, junto con todos mis hermanos. Porque la vida es tener el Espíritu Santo. El estar muerto es estar en cautividad. Pero murió físicamente, como una enseñanza y una historia verdadera. Todos sus hijos, toda su descendencia, lo vieron morir. Ahora bien, vamos al 19. Estos son los descendientes de Isaac una vez que se casó con Rebeca. Y aquí recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que vimos de las dos multiplicaciones.
que vimos también que Dios así lo diseñó. Todos aquellos que son descendencia de Ismael también se multiplican. Pero ¿sabe dónde llenan la tierra? ¿Dónde habitan? En el mundo. Habitan en otro lugar, no arriba. Y vamos a ver la diferencia de la descendencia de Isaac, que representa a Cristo y representa a la iglesia, el día de hoy, simbólicamente. Ahora, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y aquí empieza la promesa que Dios le dio a Abraham, que iba a sacar una descendencia como la arena del mar. También no se le olvide que le voy a estar recordando las promesas que Dios le hizo a Abraham cuando dejó su parentela y cómo Abraham ya no se da cuenta de esto. Ya Abraham había muerto, ya no se da cuenta, él ya no se da cuenta de la descendencia de la libre de Sara. Pero Dios se la prometió y se la cumplió. Ahora aquí, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ya vimos, y lo vimos, ¿verdad? El hijo de la promesa, el que Dios le pidió para probarlo, eso ya lo vimos. Ahora, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Yo decía de 30 y tantos, no, fíjese bien, 40 años. Ahora, el número 40 tiene simbolismo. 40 días duró el diluvio, 40 años caminó el pueblo de Dios en el desierto, 40 días nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto para ser probado, 40 días duró David para enfrentar a Goliat. ¿Qué significa el número 40? El número 40 significa una procesión de enseñanza, una procesión de darnos una forma hasta quedar preparados para cualquier y terminar una procesión en manos de Dios. Ahora, aquí también cuando se casó, cuando Cristo Jesús vino y completó Dios todo con el Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento culminó todo para empezar una nueva vida, para empezar un pacto nuevo, pues todo eso pasó. Fue el número 40 cuando vino Cristo Jesús por esposa y empezó a engendrar. Ahora, otra vez, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo, como ya lo vimos, a donde fue el criado. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permitió proféticamente como una sombra enseñar que Cristo Jesús vino por uno que no éramos su pueblo, que vino por una mujer que éramos estériles. Le explico. A mí Dios me llamó a los 42 años de edad. Y créame, bendito hermano y bendita hermana, que todo ese tiempo, en mi mente, jamás estuvo el querer dar palabra y el querer ser un sacerdote de Dios. Jamás. En mis planes nunca estuvo eso. Jamás. Estaba yo muerto, ajeno a esto. Y por naturaleza, pues obviamente no daba hijos. Por naturaleza. ¿Ah? Porque los hijos se dan por medio de que Cristo Jesús me haya tomado como esposa, que me haya confiado el Evangelio, y con el Evangelio vayamos a pescar, a convencer, y cuando hay un bautizo es un nacimiento espiritual. Pero para ello se necesita ser como Rebeca, como esta doncella que ya vimos todo el simbolismo de enseñanza, que espero que no se le olvide a los que van dando un seguimiento. Entonces nosotros éramos estériles, ahora yo ya no soy estéril,
Porque cuando Cristo Jesús me llamó, por la gloria de Dios, por su presencia, pude tener la imagen de Rebeca. Cuando a mí Dios me pidió que bajara mi cántaro, que me manteniera virgen, que saliera a buscar agua, y cuando me pidió que le diera agua al sediento, al que venía cansado, que le diera agua a los camellos, y me vio como una doncella, entonces recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que me quitó la esterilidad y me dio por esposa a Cristo Jesús, y Cristo Jesús rogó al Padre para que se nos quitara esa enfermedad que trajo Satanás, y para poder tener nuevamente el Espíritu Santo de ir a convencer y de irnos a multiplicar. Benditas enseñanzas, bendito sea Dios. Y lo aceptó Jehová, porque la bendita palabra nos enseña en Hebreos que Cristo Jesús intercede y ruega, que abogado tenemos, que tenemos un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres. Y quiero decirle que todo lo que pide Cristo Jesús para su iglesia, Dios se lo concede. Todo, bendito hermano. Pero también Cristo Jesús no va a orar por cualquiera. Cristo Jesús va a orar por alguien que haya cumplido con el pacto, con alguien que con las enseñanzas que Dios nos da podamos llegar a tener la riqueza y el tamaño espiritual de Rebeca, para que Cristo Jesús pida a su Padre y se nos dé el don de apóstol, maestro, profeta, cualquiera, no importa, y podamos darle hijos a Dios. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Perdón, aquí Rebeca no es la que tiene 12 hijos, tiene 2 hijos nada más. La que tiene 12 hijos fue Raquel, pero vamos a ir por partes. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ahora, enseñanza. Claro que eran gemelos, dice la Biblia, pero eran cuates. Mire, de una vez le voy a adelantar. No sé en otra parte del mundo, pero aquí en México, los gemelos se conocen de una mujer que concibe y que en la misma bolsa engendra a 2 y salen igual, salen ya sean mujeres o ya sean varones, pero se parecen, son iguales. Gemelos es que son iguales. Ahora, también hay cuates. Los cuates es que cada uno está en una bolsa, puede ser mujer, hombre o 2 hombres. Nacen también al mismo tiempo, pero los cuates no son gemelos, sino son diferentes, pero en diferentes bolsas, pero nacen al mismo tiempo. Ahora, aquí la Biblia nos va a hablar de gemelos. Quizás en el Antiguo Testamento así se conocían, pero no fueron iguales, porque uno salió pelirrojo y el otro y velludo y el otro no. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es? Que había una lucha entre ellos. ¿Qué luchaban entre ellos? Miren, voy a ir adelantándole para ir profundizando esta bendita palabra. Siempre que Dios profetizó 2 pueblos, aún también de la libre, ya no de Agar, sino también de la libre, porque también de los de la libre de Sara han nacido libremente, han resucitado libremente, han nacido espiritualmente, pero después se fueron al pecado. Y nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y huestes de maldad. Y todo aquel que fue llamado y regresó para atrás, se vuelve un opositor, se vuelve un enemigo de Cristo, se vuelve enemigo de nosotros, y hay una lucha. Otra vez vuelve a profetizar Dios lo mismo que con Ismael, el pueblo.
porque Esaú va a representar el pecado, la carne, las concupiscencias, aunque fue el primogénito, pero ya había una contienda. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no hay compañerismo con las tinieblas y la luz. Mis enemigos no son los católicos, ni tampoco son los árabes, ni tampoco son los testigos de Jehová. No, ellos no son mis enemigos. Mis enemigos son todos aquellos que entraron por la puerta del redil, que nacieron de la misma madre, de una iglesia, que nacieron y que después cambiaron su primogenitura por un plato de lentejas, que son los deseos de la carne, y se volvieron cazadores y no pastores como Jacob. Que eso lo vamos a ir introduciendo poco a poco. Se lo voy adelantando el por qué había una lucha. Porque vamos a ver que el que tuvo la primogenitura, el que nació primero fue Esaú y luego Jacob. Pero vamos a ver también que Jacob fue pastor de ovejas, que pastor fue sumiso a su madre, que era Rebeca, que representa la iglesia, y Esaú fue necio, porque Esaú tomó una mujer que le era ilícito tomar, que no era de su parentela, y tomó una mujer que le era por pecado. También, cuando tenía hambre y Jacob estaba guisando en el campo, él le pidió que le diera de comer, que eso lo vamos a ver simbólicamente, y que Jacob le dijo, te doy de comer si me das tu primogenitura. Y él dijo, pues ¿para qué me sirve si muero de hambre? Dame de comer y te doy mi primogenitura. Que vamos a ver más adelante los deseos de la carne. Y también fue cazador. Entonces, de una vez se lo voy adelantando para ir comprendiendo que Esaú, ya desde el vientre de su madre, Dios sabía, como una enseñanza en el Antiguo Testamento. Voy a profundizar esto para que no haya ninguna duda, bendito hermano y bendita hermana. Todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento, lo permitió Dios como una enseñanza espiritual. Esto no quiere decir que todos los que somos llamados por una mujer llamada Rebeca o llamada Raquel, que representa que demos hijos a Cristo Jesús, no quiere decir que todos los que nazcamos, que el nacimiento hoy es por medio del bautizo, vayamos a cambiar nuestra primogenitura por los deseos de la carne. No, 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 no. No, Dios, cuando nos manda a llamar, a mí, a usted o a cualquiera, Dios y Cristo Jesús no saben quién va a ser fiel o quién regresa para atrás. Si yo lo hago desde un principio con un corazón genuino como muchos, pero después en el trayecto, en la prueba, en la falta de fe, etcétera, hay muchas cosas. Regreso para atrás. Entonces la profecía de los impíos son para los incrédulos. En el Antiguo Testamento Dios lo permitió así, como una enseñanza, porque no había venido el Espíritu Santo. Y a mí el amor de Dios, bendito hermano, para enseñarme hoy el Nuevo Testamento y lo que Dios permitió e hizo, le doy gracias. Porque sacrificó a un pueblo con enseñanzas, con guerras físicas, para que nos viniera lo verdadero. Yo espero que Dios me esté permitiendo ser explícito. Ahora, ya aquí, bendito hermano y bendita hermana, Esaú estaba profetizado por Dios como una enseñanza para conocimiento hay, para tener temor de que no todos los que nacen y entran por la puerta del redil van a ser hijos de Dios. Y que los que no son hijos de Dios, siempre va a haber una contienda, siempre va a haber una lucha por la primogenitura. Ahora, otra vez, luchaban. Oró y los hijos luchaban en el 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, la madre, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, el dolor de una madre, el dolor de una iglesia. Porque yo quiero decirle, está escrito. Cristo Jesús me dijo y nos dice a nosotros,
que el que no padeciere juntamente con él no iba a entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué es padecer juntamente con Cristo? Mire, como discípulo, yo empecé a padecer al dejar las cosas, al dejar el mundo, y que en su momento mis seres amados, mis seres queridos, mi familia, me empezara a hacer un lado. Pero ese no es el padecimiento del cual Dios me habló, porque con el mismo amor y con el mismo fuego de Dios, Él me consoló de todas esas cosas. Pero una vez que me dio un crecimiento, una vez que me dio el privilegio de ser madre, quiero decirle que no hay mayor dolor para una madre, tanto de la iglesia como quizás del mundo, ver pelear a sus hijos y que sean enemigos. Y ver a un hijo necio y desobediente. No hay mayor dolor. Así también, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que cuando Cristo Jesús vino, habían hijos malos e hijos buenos. ¿Y quiénes son los que crucificaron a Cristo Jesús? Su misma casa. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el ver en una congregación que dudaron de Dios, que los transgredieron el pacto y toman nuevamente la imagen de abajo, y uno de mis hijos sigue espiritual, empiezan a haber peleas entre ellos, conflictos entre ellos. Y claro que el otro siempre va a querer matar al bueno. Pero bueno, vamos a ir por partes. Entonces, la aflicción estamos viendo en esta mujer que fue a consultar a Dios. Ahora, yo también en su momento consulté a Dios y me dijo, Cristo Jesús te lo dijo, que ibas a padecer. Cristo Jesús te dijo, el que no padezca, no todos. Acuérdense también, vamos a ver más adelante que Jacobo se casa con Raquel, con una de las hijas de Labán. Y que Raquel, hay una cita bíblica que dice, Raquel llora por sus hijos. Cuando Herodes mandó matar a todos los niños recién nacidos, Raquel llora. Y ahí está la aflicción de la iglesia, simbólicamente. Porque de igual manera, quiero decirle que como iglesia tengo muchos hijos muertos. Y muchos hijos que lucharon contra los inocentes, contra los que verdaderamente guardan la palabra de Dios. Y no podemos nosotros, bendito hermano y bendita hermana, poder dar testimonio si no lo hemos vivido. Y yo lo he vivido, gracias a Dios, porque tengo el poder, tengo el Espíritu Santo, y es una bendición padecer juntamente con Cristo. Pero sí es un dolor. Entonces consultó a Jehová, y le respondió Jehová, fíjese bien lo que dice, ponga atención. 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, aquí está. Clamamos, y Dios nunca nos deja con dudas. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y una iglesia, cuando recibimos el consejo de Dios, si Dios lo diseñó así, si Dios lo hizo así, ¿quién soy yo para altercar? Sino quedarme callado, como esta mujer. Ahora, fíjese bien, 2 naciones hay en tu seno. Otra vez, lo mismo como decía de Ismael y Agar, ya lo vimos. Ahora, aquí estamos viendo los de Agar, los de Ismael, principalmente son los árabes el día de hoy, pero también yo le decía que son los de la circuncisión. Pero aquí vamos a profundizar y a fortalecer más a los cristianos de carne. 2 pueblos, nuevamente. En Génesis, cuando pecó Eva. Pero la serpiente me engañó. Acuérdense la profecía. 2 pueblos. Voy a sacar una simiente de ti
que es la libre, que son los que no pecan, la mujer, y voy a sacar una simiente de la serpiente. Dos pueblos. Dos pueblos que siempre han estado peleando, en lucha constante. Entonces, fíjese bien, hay dos naciones en tu seno, los cristianos de carne y los cristianos espirituales. Dos naciones. Ahora, dice, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ahora, fíjese bien, desde tus entrañas van a ser divididos. No van a tener una comunión. Porque la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. ¿Qué dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento? Sal de ellos, pueblo mío, y no toques. Sal de las tinieblas. Sal de esa, no los toques. De igual manera en Corintios, para poder profundizar, dice así: yo les he dicho que no se junten con ningún fornicario, con ningún avaro, con ningún idólatra, no necesariamente con los del mundo, porque les sería necesario salir del mundo. Yo les he dicho que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, idólatra, avaro. Yo les he dicho que no se junten con, ni aun toquen sus ropas, ni se sienten a comer con él. Eso viene en Corintios, hermano. Búsquelo. Entonces, ¿qué dice? No, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Salgan de ellos, pueblo mío. Salmos 19 dice, Señor, compañero soy yo de los que te temen, de los que guardan. Entonces, esa es la división que Dios ha traído y los dos pueblos. No lo traje yo. Y por eso a mí me han criticado mucho. Porque en el cristianismo falso piensan que todos son hermanos. No, hermano, no. Que acuérdense qué dijo Cristo Jesús. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es? Sino los que guardan los mandamientos. Esa es mi parentela, esa es mi familia. ¿Y qué decía Cristo Jesús de los otros? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí están los dos pueblos. Ahora, así como Cristo Jesús les decía a sus seguidores, cuídense de la levadura de los fariseos, no se acerquen a su doctrina, no los escuchen, no tengan comunión con ellos. De igual manera que está ya profetizado, dos pueblos que desde el vientre serían apartados. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos optaron por irse por la puerta ancha y pocos por la puerta angosta. Y son dos caminos diferentes que me apartan. Bueno, entonces fíjese bien, dice aquí, un pueblo será más fuerte que el otro. Y sí, ¿quién es ese pueblo? Bueno, los dos reyes, los dos señores tienen poder. Satanás tiene poder. ¿Cómo no? Vean la élite, vean las guerras, vean los seres humanos cómo están controlando. Pero de igual manera estamos hablando aquí de los impíos, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, que tienen un poder delegado, pero no comparable a los de Dios. Porque los que somos de Dios somos más fuertes, porque ellos están bajo nuestros pies. Ellos son nuestros sirvientes. ¿Y qué es que estén bajo nuestros pies? Que nosotros, por la gracia de Dios, por su fuerza, estamos arriba y no abajo. Y nosotros hemos vencido a Satanás, mas ellos no pudieron vencer a Satanás. Y tenemos lucha contra Satanás, contra principados, contra este pueblo. Siempre, desde que Cristo Jesús murió y resucitó y dejó su iglesia, siempre en el libro de los Hechos, usted lo puede ver, siempre hubo una lucha, siempre hubo oposición, siempre hubo con los pecadores, con los de abajo, siempre hubo enemigos de la cruz de Cristo, siempre hubo enemistad, dos pueblos, como lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Entonces,
Dos pueblos serán divididos desde tu... El uno será más fuerte que el otro. Ya le dije quiénes somos el pueblo fuerte. Y el mayor servirá al menor. Ahora, muy importante, fíjense bien. El mayor servirá al menor. ¿Quién nace primero? Esaú. Ahora, ¿qué representa el mayor? Y servirá al menor. Bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo no quiso servir a Dios. Y nosotros después fuimos llamados. No quiso servirle, no quiso la cruz. Quiso quedarse en los deseos de su... Amaron más las tinieblas. Y recuerde, los que buscan los primeros lugares serán los últimos. Los que busquen avaricia, los que busquen jactancia, los que fueron mordidos por la serpiente y son altivos y se sienten mayores y se sienten, quiero decirle, que a ellos, ese pueblo, es menor y nos va a servir. ¿Cómo nos sirve? Maravilloso. Cuando yo empecé a tener un crecimiento y Dios puso el corazón, la palabra en su corazón, me dijo, ahora voy a usar a la serpiente para que seas probado, como cuando Adán y Eva, Dios les dio conocimiento y una vez que tomaron el conocimiento, Dios utilizó a Satanás por medio de una serpiente para probar la fidelidad. Así de igual manera, Dios también, estando en el Edén, estando ya trabajando en la obra de Dios, Dios permitió a Satanás meterse por medio de una iglesia disfrazada de ángel de luz, por hermanos que aparentemente parecían ovejas, pero traían lobos rapaces, para tratar de seducirme y tratar de hacer lo contrario a la fidelidad y al amor y al mensaje y al consejo y al mandamiento que Dios me había dado. Entonces ellos les permitió Dios, por medio del enemigo, venir a servirme, porque es un servicio el que haya alguien que me trate de incitar a hacer lo contrario por medio de seres humanos para que yo caiga. Es un servicio, aunque ellos se van a ir al lago de fuego y no lo saben. Esas son las profecías, bendito hermano y bendita. Y gracias a ese fuego que Dios ha permitido, no con los del mundo, no con testigos de Jehová, no, con los que se dicen cristianos y amaron más las tinieblas, gracias a Dios y gracias a eso que dejó Dios, he podido estar en el fuego, he podido ser probado, he podido crecer, porque para que me peguen en la mejilla y pongan la otra, necesita ver a alguien malo. Para que me roben la capa, debe haber alguien malo que me lo haga. Entonces, yo espero que vayamos orando. Entonces, el mayor servirá al menor. Bendito hermano y bendita hermana, aquí nos vamos a quedar. Si Dios quiere, pues mañana profundizaré un poquito más lo último que ya empecé a enseñarle y continuaremos con el versículo 24. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.